Bienvenidas y bienvenidos. Soy Luz del Carmen Aguilar y les saludo desde México. Les agradecemos a nombre de todo el equipo FAI que se sumen a esta actividad gratuita. Y bueno, tenemos poco tiempo, por eso voy a entrar de lleno a la presentación de las personas que van a estar a cargo de esta charla. Y bueno, son dos queridos colegas, son dos queridos compañeros. Me permito entonces presentar a nuestro invitado, que es Gonzalo Silva, y les voy a hablar un poquito de lo mucho que tiene en su trayectoria. Es chileno, psicólogo titulado de la Universidad de Arica, tiene una maestría en pedagogía universitaria, está diplomado en apego, neurociencia y complejidad infantil, una aproximación desde la teoría de la intervención. Está también diplomado en actualización en adopción, desde la teoría a los modelos de intervención en procesos adoptivos y diplomado en abordaje multidimensional del trauma complejo. Tiene cursos de especialización en el área de trauma complejo y programas de intervención basados en el apego, regulación emocional, junto con una extensa experiencia en el trabajo con niños y con niñas traumatizados, vulnerados e institucionalizados, con práctica académica acreditable entre los años 2000 y 2013, donde fue profesor de distintas universidades en el norte de Chile y actualmente ha retomado actividades docentes específicas para cursos de posgrado académico y colaborador activo de la Fundación América por la Infancia, coautor de 3 publicaciones indexadas, conferencista para Chile y el extranjero, participando con más de 80 relatorías en su haber en materias de su especialidad. Bienvenido, Gonzalo Silva. Y voy a presentar también a nuestro querido compañero Gaudencio Rodríguez, quien también va a estar acompañando. Y les hablo un poco de lo mucho que tiene en esta trayectoria Gaudencio. Gaudencio Rodríguez Juárez es psicólogo y psicoterapeuta, diplomado en Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y en abordaje multidimensional del trauma complejo, entre otros. Autor del ensayo Encerrados, violación al derecho a la convivencia familiar y comunitaria y alternativas de solución, miembro del equipo y autor del manual para la implementación de un programa de acogimiento familiar para niños, niñas y adolescentes en México, esto en el 2018, y del equipo asesor de RELAF y UNICEF para la implementación de los programas de acogimiento familiar en México del 2016 al 2018. Actualmente es coordinador de innovación en México de Fundación América por la Infancia y es consultor de UNICEF. Bienvenido, Gaudencio. Cámaras y micrófonos con ustedes. Hola, ¿qué tal? Pues gracias, Luz, por la pasada de balón, por la generosa presentación. Muy contento de estar aquí en este espacio, sobre todo al saber que hubo muchas personas interesadas en acompañarnos aquí y contento de estar con mi estimado colega Gonzalo, compartiendo con ustedes esta actividad que, digamos, es una actividad rumbo a un programa intensivo que arrancará en septiembre. Y bueno, la intención del día de hoy que tenemos Gonzalo y un servidor es compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos datos, algunas directrices que hemos organizado en 4 temas para esta hora que vamos a compartir. Vamos a tener un primer momento, Gonzalo y yo, de compartir, de exponer, de reflexionar durante 45 minutos y mientras tanto el equipo de la Fundación América por la Infancia nos irá ayudando ahí con el chat a ir capturando sus reflexiones, sus preguntas, para que dejemos al final un espacio de 15 minutos donde el equipo pues, nos pueda compartir lo que se generó allí a nivel de reflexión, de interés, de curiosidad. Y en estos 45 minutos iniciales pues, de exposición hemos dividido en 4 temáticas nuestra reflexión, nuestro compartir. El primero es la situación de las niñas, niños y adolescentes privados de cuidados parentales y que viven en instituciones residenciales. El segundo,
es acerca de los efectos adversos de los sistemas residenciales, para después ver su contracara posible, ¿no? Los efectos positivos que puede haber cuando el cuidado tiene el sello de la sensibilidad. Y finalmente hablaremos acerca de la relevancia de contar con una formación especializada. Vamos a irnos intercalando Gonzalo y yo ahí en el diálogo, pero quisiera pues darte la palabra para que saludes a este grupo que ya se está haciendo cada vez más grande, estimado Gonzalo. Bueno, muchas gracias Gaudencio, gracias Luz también por la linda presentación. Muy buenas tardes para todos y todas. Yo estoy aquí desde mi casa en Chile, una fría tarde, así que ya estoy con un aire calentito para poder temperar lo que espero sea un interesante espacio de reflexión, que son temáticas que van como una bola de nieve haciéndose cada día más necesarias. Esto es como una obligación, no solo para los profesionales, educadores o técnicos que se desempeñan en residencias de protección a la infancia, sino también, y por qué no decirlo, para los otros sistemas de soporte de la protección infantil, o que naturalmente debieran ser sistemas parte integral de la protección infantil. Estoy hablando del área de la salud, del área de la educación, de la comunidad. Como todos en conjunto nos disponemos a generar un cuidado sensible, como en conjunto nos disponemos para estimar cuán importante es formarnos en vías de cómo realizar un cuidado emocionalmente respetuoso para niños que están institucionalizados y que han vivido los efectos adversos del trauma. Así que yo feliz de estar acá compartiendo con este, como dice Gaudencio, este grupo que va creciendo y creciendo. Así que esperamos que sea un aporte que los inspire, que sea una arenga, que los llene de energías para iniciar o mantener o fortalecer el camino de la especialización profesional. Muy bien, entonces queremos arrancar con este primer tópico, ¿no? Dedicar unos 10 minutos para reflexionar acerca de la situación de este sector de la población infantil privado de cuidados parentales y que en consecuencia la alternativa que tiene es el cuidado residencial. Tenemos una realidad múltiple, pues, ¿no? Diversa en nuestra Latinoamérica y el Caribe, al mismo tiempo que comparte algunas coincidencias, por un lado, lamentables, y por otro lado, en términos de avances, ¿no? Entonces, yo comenzaría diciendo que la situación que guarda este sector de la población infantil y adolescente está caracterizada por claroscuros, ¿no? Pero al extremo, pensaría yo, ¿no? O sea, los claros, las cosas positivas que está ocurriendo para este sector, hay algunos que son muy buenos en este siglo XXI, pero la cara oscura de su vivencia tiene tintes terriblemente oscuros, ¿no? Y entonces, voy a tratar de ir lanzando afirmaciones, datos que ya el grupo irá diciendo cuáles le interesan más, cuáles menos, con base a sus preguntas o comentarios que vayan haciendo, y al final podemos considerarlos. Pero para mí, como profesional y miembro de diversos equipos que a través del tiempo hemos estado trabajando en la restitución integral de los derechos de esta población infantil, me parece muy importante que podamos reconocer que a pesar de que el siglo XX fue declarado el siglo de la niñez debido a la importancia que se le dio y debido a que la humanidad pudo conocer mucho acerca del desarrollo infantil,
Denominado así también ese siglo por todo el avance que hubo en el enfoque de derechos humanos y que les dio por fin en la historia de la humanidad la categoría de personas sujetas de derecho, ¿no? Que esto apenas ocurrió en el siglo XX. Pero decía, a pesar, ese es un, digamos, es de los claros, de las caras positivas que vive en general la infancia, pero tiene su oscuridad también, porque a pesar de que fue declarado el siglo XX, el siglo de la niñez, eso no significa ni se consiguió el bienestar garantizado para todo ese sector de la población infantil. Y al parecer, el siglo XX, el siglo XXI, en el que ahora estamos, pues no termina como de hacer la tarea, aunque sí hay algunos avances. Pero es importante decir que una parte que es preocupante es la falta de visibilización de esta población, que nos lleva a que en muchos países, México es uno de ellos, al día de hoy no se sepa con precisión cuántos son, dónde están y en qué condiciones están viviendo. Esta es una observación que el Comité de los Derechos del Niño viene haciéndole a los distintos países de Latinoamérica y el Caribe, y que es una tarea que no logra consolidarse. Empiezan a aparecer cifras y se calcula, por ejemplo, que en América Latina y el Caribe, más de 240,000 niñas, niños y adolescentes viven en instituciones residenciales. Entonces, bueno, ese es un número que empieza a aparecer ahí en el imaginario o en el lenguaje social, que pues es como para darnos alguna referencia o idea, pero bueno, es una cifra pues que no es sólida, pues, ¿no? Porque el gran defecto que existe es la falta de registros precisos y concretos acerca de los centros de asistencia social o instituciones residenciales o casas hogar, como se le llame en cada país, y la consecuente actualización de la información de la población que ahí vive, ¿no? Que además es una población pues muy fluctuante. Algunos entran, ingresan, otros egresan, y no sabemos con precisión, aún en el siglo XXI, sobre ese grupo etario. Esto por sí mismo ya es, digamos, pues un dato de la cara oscura de la situación que viven, y que si no sabemos cuántos son, dónde están, en qué condiciones están viviendo, pues eso los expone a un peligro muy significativo, ¿no? En México, en los últimos años, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nos ha dicho que habrá alrededor de 30,000 niñas, niños y adolescentes viviendo en instituciones residenciales. Y esa cifra se ha venido oficializando, aun cuando es una cifra que no, pues no es verídica, pues, ¿no? Está muy sumida. Y un riesgo que yo le veo a que se haya oficializado esa cifra, pues es el pensar que si comparado con los millones de menores de edad que hay en un país tan grande como México, solo existen 30,000 privados de cuidados parentales viviendo en instituciones residenciales, pues es una cifra muy baja que puede pues desincentivar la política pública, ¿no? Pero digamos, eso, ¿por qué ocurre? ¿Por qué esta situación? Quisiera decir solo algunas de las muchas causas que explican esta situación que estoy describiendo. Una de ellas sigue siendo que la alternativa de cuidado residencial sigue siendo una alternativa validada por la sociedad, ¿no? O sea, se sigue considerando a esta medida como una medida válida y no se considera como una medida de último recurso, pues, ¿no? Como hoy nos mandatan los estándares internacionales en este tema, sino que en la práctica cotidiana se sigue pensando que una niña, niño o adolescente cuya familia no está pudiendo cumplir con sus funciones y pide auxilio
a instituciones públicas o privadas, en general seguimos pensando que la alternativa primera a ofrecerle es sacarlo de su entorno familiar que está descalabrado, que está vulnerado, para llevarlo a un entorno residencial. Y esto pues es como una práctica que goza de una tradición milenaria, pues, ¿no? O sea, la manera de auxiliarle cuando se fue instituyendo este formato, esta alternativa residencial, es de hace mucho tiempo, ¿no? De hace muchos siglos, y pues nos ha costado trabajo entender que eso tiene sus limitaciones, como ya veremos, y sobre todo Gonzalo nos va a enfatizar cuáles son las limitaciones y qué efectos genera, ¿no? Pero mientras se siga considerando ideológicamente o idiosincráticamente la alternativa residencial como una alternativa válida de primer recurso, va a ser difícil restituir todos los derechos, ¿no? Otra variable tiene que ver con las causas del ingreso a estos entornos. Y una de esas causas que hoy pues es no solo ilegítima, sino hasta ilegal, por ejemplo en México, es ingresar a los niños y niñas por cuestiones de pobreza, ¿no? Uno de los claros o de la cara clara de esta realidad es que, por ejemplo, en México, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya estipula la prohibición de esta causal para ingresar a menores de edad a centros de asistencia social, la pobreza. O sea, no se vale que por cuestiones de pobreza se separe a los niños de sus familias y se lleve a una institución residencial. El tema es que esta ley es muy reciente, es del 2014, y al día de hoy, pues la práctica sigue muy instituida. La mayoría de esta población está ahí por cuestiones de pobreza, ¿no? Un factor más tiene que ver con la constancia del modelo todavía asistencialista o modelo basado en la caridad, ¿no? Aunque el enfoque moderno nos está empujando, incluso mandatando, a pensar en términos de un enfoque de derechos humanos, que esto significa muchas cosas, pero una de ellas es que hoy ya no se vale darle lo que se pueda o lo que cada quien quiera, cada estado quiera a este sector de la población infantil. Hoy, digamos, la medida es la restitución de todos y cada uno de sus derechos. Por eso, cuando un niño ingresa a un centro de asistencia social, por supuesto que quedan a salvo varios de sus derechos que estaban vulnerados, sobre todo cuando venía de entornos donde los derechos no eran una garantía, pero al internarlo aún no se han restituido todos esos derechos. Por ejemplo, el derecho a vivir en una familia. Y entonces, lo que hoy seguimos como todavía escuchando en el día a día, tristemente son expresiones del tipo, bueno, pero este niño peor estaba allá en su familia de origen. Acá en el centro de asistencia está mejor. Esa es una ideología que nos refleja todavía esta instalación del enfoque asistencialista, que necesita virar, ¿no? Necesita cambiar, porque ese no tiene que ser, digamos, el punto de referencia. El punto de referencia es la Convención sobre los Derechos del Niño y todos los demás tratados internacionales que nos dan el catálogo de todos estos a los cuales se tiene de los cuales se tiene que tener garantía, ¿no? Una causa más tiene que ver con, digamos, el exceso de burocracia, las instituciones que producto de la pobreza generada por los sistemas pues, socioeconómicos imperantes, están rebasadas, ¿no? Y no tienen como los recursos, el personal suficiente para poder hacerle frente pues, a la complejidad por la que atraviesan estas familias que la están pasando mal, ¿no? Y bueno, la combinación de todos estos factores pues nos lleva a saber que en términos de avances, el propio avance en el enfoque de derechos
el avance en el conocimiento del desarrollo infantil, el avance en el conocimiento acerca de las consecuencias de la privación del cuidado parental, que John Bowlby a mediados del siglo XX entregó su informe a la Organización Mundial de la Salud, donde nos regaló ya conclusiones muy finas acerca de lo que pasa cuando los cuidados se pierden. Tenemos mucho conocimiento acerca de qué necesita un ser humano para que su sano desarrollo esté garantizado. El enfoque de derecho se ha venido transformando en legislación que operativiza la garantía de sus derechos, esa es otra muy buena. Y la sociedad civil organizada, pues es la que ha mantenido la constante en la protección, digamos, en cada sociedad, ¿no? Ha exigido a las instituciones públicas que vayan haciendo también su parte y asistimos en muchas ocasiones a un comienzo de una sinergia entre sociedad civil y gobierno, trabajando juntos, sumando recursos en pro de la infancia. Y digo que es un comienzo porque esto no está garantizado, ¿no? Está costando mucho trabajo organizarnos como sociedad en todos sus entes para poder sumar esfuerzos, coordinarlos y garantizar la protección. No sé si quisieras agregar algo, Gonzalo. Sí, claro que me gustaría agregar algo para hacer un puente y referirme a los efectos adversos de los sistemas residenciales, y quiero llevarlos a la siguiente reflexión. Los sistemas de protección a la infancia, vamos a ocupar esta imagen, hacen un rescate relacional, ¿no? Viene el sistema de protección y rescata al niño de una dinámica traumatizante, atemorizante, desorganizante. Este rescate, desde un análisis más lineal, es una acción que interrumpe la exposición al trauma, porque efectivamente este niño o esta niña dejan de estar en la casa donde los maltrataban, donde abusaban, eran negligentes con ellos y todas las combinaciones posibles. Pero en este rescate se pierde de vista algo bien interesante, y que lo voy a retratar con un refrán, ¿no? En Chile decimos: más vale diablo conocido que diablo por conocer. En el resto de Latinoamérica es más vale malo conocido que malo por conocer. Ya aprendí eso, ¿ven? ¿Qué significa esto? Que ese entorno maltratante, estresante, traumatizador, es al fin y al cabo un entorno predecible. Es al fin y al cabo un entorno conocido por el niño, que va donde él ha intentado resolver a través de una estrategia de naturaleza eminentemente vincular el cómo poder administrar este entorno. Y este rescate proteccional, ¿no? Esta intervención del sistema de protección que lo desarraiga de la familia para protegerlo, tiene una paradoja asociada. Y es la paradoja que se vuelve el diablo por conocer, o el malo por conocer. Y eso implica, hoy día estábamos dando un curso en la mañana con Nicolás Gabriel, y una educadora que trabaja en una residencia de protección nos dijo: es distinto el día que ingresa un niño a la residencia de protección y el momento en que él llega a la residencia de protección. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que hay un hito del ingreso, ¿no? El niño ingresa al sistema de protección residencial, pero ese niño no es el verdadero niño, no ha llegado todavía el verdadero niño, porque en este hito del ingreso van a haber una serie de conductas de alarma y de alerta que se van a activar por estar frente a un escenario totalmente desconocido para este niño, por encontrarse de frente con este diablo por conocer. ¿Cuál es la paradoja? Que la intención es muy positiva. Queremos rescatar a este niño del trauma, queremos protegerlo, queremos interrumpir la cadena traumática para brindarle un espacio de contención.
Y la paradoja es que ese rescate proteccional va a estar asociado a un tiempo en lo concreto, ¿no? A un periodo donde a través de la adaptación, donde a través de ir invirtiendo en predictibilidad, de modo tal que este nuevo diablo se transforme en un diablo mínimamente conocido, ¿no? Donde este entorno residencial se transforme en algo más o menos habitual, que es donde llega el niño, ¿no? Diferente del niño del ingreso, ¿no? Entonces, teniendo a la vista esto, nos posicionamos para analizar este segundo tópico que tiene que ver con los efectos adversos de la residencia. Nos estamos posicionando en un nivel eminentemente vincular. Yo acá quiero entregarles otra reflexión, una segunda reflexión. La literatura habla de daño por institucionalización, pero yo me pregunto, ¿este es un daño por institucionalización o es un daño vincular? Porque no es lo mismo. El daño por institucionalización nos obliga a entender que es un daño que se adscribe única y exclusivamente a los sistemas residenciales por su estructura y su forma de funcionamiento, a priori. Cuando, por ejemplo, residencias u hogares de protección que tienen equipos de trato directo especializados, donde no hay rotación de funcionarios, no hay una alta rotación de funcionarios, donde existen políticas de autocuidado de equipo, pueden disminuir en una brecha importante el deterioro asociado a la institucionalización, así como familias guardadoras o familias de acogida o familias de tránsito, cuéntenme ustedes cómo más se pueden llamar, podrían generar sin ningún inconveniente daño vincular, si es que sus cuidados son inestables, impredecibles, discontinuos, insensibles, autoritarios, maltratantes, negligentes. Entonces es muy importante comprender que los efectos adversos de la internación en residencias tienen una naturaleza vincular. Y se podrían dividir en grandes áreas. No voy a hablar específicamente por la naturaleza de este espacio, pero podríamos hablar que los efectos asociados al daño vincular en un sistema residencial guardan relación con la carencia de poder establecer una relación de apego estable y coherente con unos pocos adultos disponibles para el cuidado. Es decir, de nuevo, hablamos de un deterioro que es de naturaleza vincular y que está asociado a la inestabilidad del sistema de cuidado. Es decir, me cuidan personas que cambian por la rotación, o si es que no rotan, la respuesta de cuidado no es uniforme, no es homogénea. Es decir, los que me cuidan de manera muy diferente. Entonces, en el primer turno de cuidado está el equipo de educadores o educadoras que son cariñosos. Y en el segundo turno es un turno más exigente, más normativo, más autoritario. Y el tercer turno es un turno más indiferente, donde no prestan atención, donde más bien ignoran. Y todas las diferencias posibles entre turnos e intraturnos. ¿Me explico bien con eso? Levántenme un dedo si me estoy explicando bien o no. Entonces, esto que cambie todo a mi alrededor no me permite construir una relación estable ni tener identificada a quién es mi fuente reguladora de mi estrés, que es la base, ¿no?, del apego, de la relación de apego. Entendiendo apego como la necesidad que tienen los niños y los seres humanos en general de buscar aquí no me tenía que equivocar, de buscar confort y regulación en otro ser humano en momentos de estrés. Entonces, este
Esta inestabilidad vincular genera el deterioro asociado a la institucionalización. Esta rotación, esta falta de predictibilidad vincular. Y eso se puede presentar no solo en programas de familias de acogida transitorias, ¿no? O familias guardadoras, sino también en cualquier sistema de cuidado. Es decir, el daño vincular está, o es parte más bien, inherente de la naturaleza del ser humano en el establecimiento de sus relaciones. El contexto residencial tiene una mayor probabilidad de activar ese daño por la carencia de esta relación estable, pero, ojo, no es una condena. Y aquí es donde sobreviene la relevancia de estar formado y especializado en los énfasis que hay que darle al cuidado sensible de niños y niñas. Es decir, no es en absoluto una condena, no es una calle sin salida. Se puede lograr alcanzar estándares de cuidado sensible, estable, predecible y respetuoso, inclusive en contextos residenciales. ¿Cuál es la exigencia, o cuál es el requisito más bien? Y entre paréntesis exigencia, la formación continua, la especialización continua. Aquí la intuición, la percepción, los pensamientos, en Chile decimos la tincada, no son buenos aliados. Tenemos que apostar por la formación permanente porque eso es lo que nos permite dimensionar la complejidad a la que yo me estoy refiriendo. Gracias. Sabemos que su porotito está bien, entonces, una buena noticia. Para lograr dimensionar la complejidad que significa establecer una relación de cuidado respetuosa con otro. Y más aún, con otro que en la mayoría de los casos, en un porcentaje importante, va a haber vivido los efectos, ¿no?, de la experiencia traumática. No es cualquier otro, es un otro vulnerado, es un otro que ha sufrido, es un otro que ha experimentado dolor. Entonces se vuelve todavía más imperativo el poder acceder a espacios de formación para poder entender, comprender, empatizar y dimensionar los efectos tóxicos del trauma complejo, del trauma infantil, y el apellido, ¿no?, los efectos tóxicos del trauma complejos circunscrito a un contexto residencial de protección a la infancia. O sea, es tremendamente necesario el poder tener una comprensión amplia, integrada, multidimensional y ecológica de los cuidados a la infancia. ¿Qué opinas tú, Gaudencio? Sí, me hacías pensar en un dato que, digamos, va en la línea de lo que vas afirmando. Y le pregunté, fue una encuesta de percepción lanzada a 34 profesionales que trabajaban en instituciones residenciales. Y la pregunta fue, ¿en qué porcentaje crees tú que los equipos en estas instituciones logran cubrir las necesidades múltiples de desarrollo infantil? Y entonces, lo que arrojó como resultado es que consideraron que la necesidad o el bloque de necesidades más alto que puede cumplirse en una institución o cubrirse son las de tipo fisiológico, ¿no? Y dijeron que a un 70%. Ojo, es una encuesta de percepción tal cual, pero yo no le quito mucho valor porque es con gente que trabaja ahí, ¿no?, que está ahí y conoce la realidad. Entonces, bueno, calcularon que las necesidades fisiológicas podrían estar cubiertas a un 70%. Y las que consideraron que menos se pueden cubrir son las de tipo precisamente vincular o afectivo, junto con las necesidades sociales, es decir, las necesidades socioemocionales, vinculares. Ellas decían que creían que solo un 40% podía hacerlo. Y nos queda claro, pues, a la gente que estamos en esta aula, que
no es por una falta de voluntad, ¿no?, de parte del equipo de profesionales. Tiene que ver con la dificultad de hacerse cargo de grupos muy grandes de bebés, niñas, niños, adolescentes respecto a la cantidad de adultos. Y eso, pensé en ese dato, Gonzalo, cuando tú mencionas esto que explicas tan claro, que tal vez los efectos adversos no tendrían que decirse que son institucionales o per se, debido a la alternativa residencial, sino que están relacionados con lo vincular, ¿no? Y entonces, bueno, con esto sirve también como de introducción al siguiente tópico, que tiene que ver con los efectos positivos que puede provocar el cuidado sensible. Y alcancé a ver en el chat mientras tú hablabas que hay gente que ya nos está apurando como para preguntarnos cómo podemos paliar estos efectos adversos potenciales que puede haber en estas instituciones residenciales. Quisimos entrar, digamos, por la cara, en estos claroscuros, por la cara de la oscuridad, los efectos adversos, para no negarlos, ¿no?, para no dejar de visibilizarlos, porque la tradición de esta alternativa, la residencial, está tan instalada que muchas veces naturalizamos lo que les pasa a esa población ahí, y eso es muy peligroso. Hoy sabemos este dato terrible, que por cada año que un bebito, un niño, niña, vive en una institución residencial, pierde 4 meses de desarrollo. Ese es un dato que han estado difundiendo mucho los organismos internacionales derivado de la evidencia, que explica en muy buena medida por qué aquellos o aquellas que vivieron toda su vida infantil y adolescente en una residencia y después tienen que salir a la sociedad, les cuesta mucho trabajo, porque las habilidades múltiples derivadas de un cerebro pleno, integrado, no terminan por consolidarse, insisto, y no es por falta de voluntad. Como equipo de la Fundación nos toca acompañar a múltiples equipos profesionales de instituciones residenciales y nos queda claro que lo que hay ahí es compromiso, hay amor, hay todas las ganas de sacar adelante a esta población, pero cuando no hay recurso, pues el amor, la voluntad parece que se queda corta. Entonces, podemos entrar a la otra cara, la de la claridad y la esperanza, hablando de los efectos positivos que tiene un cuidado sensible, Gonzalo. Te paso el balón. Sí, sí, muchas gracias. Mira, es una buena introducción para llevarlos de nuevo a otra reflexión. Hoy día tengo, me impuse la misión de llevarlos a la reflexión, ¿no? Como digo yo cariñosamente, echar a correr el hámster dentro de la bolita. No sé si tienen hámster también, estas ardillitas pequeñas que corren dentro de la bolita. Esa es la idea, ¿no? Echar a correr nuestro hámster interior. Ahora, miren, el cambio positivo para poder dar vuelta a esto, que necesita una vuelta radical, que tiene que traducirse en acción y no en meras declaraciones narrativas sobre los buenos tratos, sobre la cultura de paz, sobre la crianza respetuosa, sino que tenemos que aterrizar estas cosas. Y aquí quiero compartir con ustedes 2 puntos. Siempre me ha llamado la atención cuando mis amigos, que son papás, dicen, oye, ¿está bien que mi hijo haga esto? ¿Está bien que mi hijo salte todo el día? ¿Está bien que mi hijo traiga buenas o malas calificaciones del colegio? ¿Está bien que gruña y no respete las normas? Y miren la reflexión interesante. No sé cuántos cientos de años lleva la humanidad conviviendo con niños, conviviendo con crías, ¿comprenden? Pero son muchos, son cientos, ¿comprenden? Y a mí me parece tremendamente paradójico que después de cientos de años nos preguntemos entre nosotros mismos si está bien o mal que mi hijo tenga tal o cual cosa. Es tremendamente impactante que después de tantos años de este círculo de ser niño y de
convivir con niños, no tengamos claridad frente a esas respuestas. ¿Sabes cuál es una respuesta tentativa? Que siempre colocamos los fenómenos fuera de nosotros. Entonces es más cómodo ver la infancia desde la vereda del frente, por ejemplo en el ejercicio de la crianza, que tener que sumergirse, que profundizar sobre desarrollo infantil, que debiera ser tal vez una rama, una asignatura de la formación general del ser humano. Como algo tan vital de entender el desarrollo de un niño no es un conocimiento que está esparcido y difundido en toda la humanidad, sino que pareciera ser exclusividad de solo de los que estudian y se preparan para eso. Con el trauma pasa lo mismo. Es más fácil ver el trauma infantil como un problema de población vulnerada, como un problema de población socioeconómica baja, como un problema de población de consumo de drogas y de conducta delictiva. Pararnos en la vereda del frente es más seguro, es más cómodo, es más confortable. Sin embargo, el poder sumergirse en la profundidad de los temas de infancia y de los temas de trauma nos lleva a darnos cuenta que el desafío de criar y de cuidar es tremendo, es multidimensional, es errático, mas no lineal. No es cuestión de teorías y de procedimientos, sino es cuestión de enfoques, de cómo estamos entendiendo a los niños. El mundo ideal en 30 o 40 años más, yo me lo imagino así. Oye, qué bueno que tu hijo salta y juega todo este rato y muestra todos estos indicadores de salud mental y es lo que debería tener cualquier niño en el planeta Tierra. Mira qué interesante tu hijo cómo cuestiona tu norma con fundamentos y con contraargumentos que son del todo razonables. ¿Cómo tenemos que dar vuelta a esto, sacudirnos este modelo tradicional, lineal, secuencial, tipo causa y efecto, que fue inoculado tempranamente en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo pudimos llegar a pensar que un palmazo en el poto, así le decimos en Chile, ¿no? Una nalgada, aunque no sea fuerte, no produce daño? Si llegamos a eso, quiere decir que hemos estado muy desconectados de la infancia. Si creemos que una consulta pediátrica está adaptada para un niño porque tiene una mesa chiquitita, con una silla chiquitita, con un set de dibujos para colorear, que están todos coloreados, y con un estuche con lápices de colores, que ninguno de los lápices tiene punta, no podemos estar más equivocados. Esas no son las cosas que necesitan los niños. Las cosas que necesitan los niños es que este pediatra se tome el tiempo de acercarse respetuosamente para poder auscultar a ese niño, que se tome el tiempo de pedirle a la mamá que le levante la polera para poner el estetoscopio y no sea él, porque él no lo conoce, porque él es un extraño y porque simplemente no sabemos las experiencias adversas que ese niño pudo haber tenido y no podemos dimensionar lo que podría significar el hecho de poner un estetoscopio directamente frente a un niño y levantarle una polera si es que él es víctima de abuso sexual infantil. Ese cambio de mentalidad es donde se sitúan los efectos positivos del cuidado sensible. Y claro, los podemos circunscribir al contexto de las residencias de protección a la infancia, pero esto es una cuestión de humanidad, de cómo nos planteamos frente a los niños. Yo miro alrededor y naturalmente los adultos queremos lo mejor para los niños y el cariño y la protección, pero a veces somos muy intrusivos. ¿Por qué tenemos que saludar a todos los niños con un beso? Siempre me lo pregunto. O en Chile se estila mucho. Para darle un beso en la mejilla, así como diciéndote no, por favor, no te conozco, tienes barba, seguramente debes pinchar, no conozco tu olor, no conozco tu textura. Pero están impuestos como ritos asociados a temas tan absurdos como el ser bien o mal educado, ¿comprenden?
Esa es la cadena que hay que romper. Y esa cadena se rompe con formación. No se rompe con inspiración, ni intuiciones, ni percepciones, porque llevamos cientos de años intuyendo, percibiendo, ¿no? Inspirándonos, y no hemos podido dar en el blanco. Por favor, tengan a la vista ese dato empírico, un facto, cientos de años de convivencia del ser humano con los niños y todavía nos preguntamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, el conjunto de prácticas que se instalan en un enfoque, ¿no? En una forma de entender, de comprender, de mentalizar a la infancia, es indispensable. Y de ahí surge el ave fénix, de ahí surge la resiliencia. Hoy día en el curso en la mañana lo hablábamos. El único que es capaz de resurgir de las cenizas sin necesidad alguna es el ave fénix. El resto necesita ambientes potenciadores. La resiliencia sin ecología no es resiliencia, es sobreadaptación, es falso afecto positivo. ¿Comprenden? Es complacencia, pero no es resiliencia. Para yo poder sobreponerme a la adversidad, necesito un brazo que me ayude, necesito un hombro que me apoye. Si yo ese brazo y ese hombro lo aprovecho y puedo surgir, eso es resiliencia. Resiliencia no es levantarse de las cenizas, no es caminar sobre el fuego para poder abrir tus alas y realizarte. Eso solamente lo hace el ave fénix, ninguno más. Todo el resto necesitamos alguien más. Necesitamos una relación humana, una relación vincular, y ahí están todos los efectos positivos del cuidado sensible, que además están acumulados en 30, 40, 50 años de investigación empírica. Se muere la cantidad de conocimiento y de experiencias que están sistematizadas en un regalo para la humanidad. Pero hay que tener un salto de fe, hay que tener una apuesta de humildad. ¿Y cuál es esa? Decir, bueno, yo estoy acá para aprender, yo estoy acá para formarme, a mí me interesan los niños, quiero darles el bienestar y para eso tengo que iniciar un proceso, ¿no? Como siempre digo yo, como buen fanático de Star Wars, convertirme en un Jedi vincular, en un experto vincular. Ahí está el núcleo de los efectos positivos. Gaudencio. Sí, estamos acercándonos a estos minutos que prometimos escuchar las preguntas o reflexiones que fueron surgiendo. Y yo en un par de minutos solo quisiera enfatizar alrededor de este cuarto tópico que mencionamos, la relevancia de contar con formación especializada. Ya Gonzalo nos fue dando muchos motivos, muchas razones, y de lo que hemos ido exponiendo se deduce por qué es importante. Y lo que yo quiero agregar solamente para enfatizar es algo que hace más de 20 años una escritora del libro El niño abandonado, escrito acá en México, Nieves Pereira, nos advertía, producto de haber investigado cuál era la situación que vivían estos niños, niñas y adolescentes en los entornos residenciales. Y ella decía que para realmente poderles ayudar a salir adelante, se requieren de dos elementos fundamentales: amor y ciencia. Esto ya quedó anunciado en lo que Gonzalo nos estuvo compartiendo. El amor, aunque Nieves Pereira no lo describe con precisión ambos conceptos o con abundancia, yo lo entiendo, el amor en términos del biólogo Maturana, ¿no? Como esa capacidad de poder entender, comprender y reconocer al otro como un legítimo otro en la convivencia cotidiana, ¿no? Esa niña, niño, adolescente que yo atiendo aquí en este centro de asistencia social, lo miro como un otro miembro de nuestra especie. No lo paso a una categoría ni de cosa ni de objeto intercambiable, comercializable, etcétera, ¿no? Y de verdad, aquí la comercializable es literal, ¿no? Porque sabemos que esto ocurre tristemente en las residencias. El uso de esta población en ocasiones de manera voluntaria, en otras de manera involuntaria, para
obtener beneficios de algún tipo, ¿no? El amor, entendido así, como un ser humano, miembro de mi propia especie, y no importa qué es lo que hagas, no importa el tamaño de la travesura o del comportamiento inadecuado que tuviste, lo que yo haga como educador va a estar en la línea del respeto a tu dignidad, porque eres un ser humano. El amor, yo he observado que, así otra vez en términos generales, es algo que suele estar garantizado en las instituciones residenciales, sobre todo yo lo he observado en las que son del sector privado, pues, ¿no? Donde la mayoría de la gente está ahí por un asunto de vocación, digamos, de interés de querer sumar. El otro eje es el de la ciencia. No puede ser efectiva la intervención si no están los dos pilares. Uno sin el otro se queda corto. Y en el rubro de la ciencia tiene todo que ver con esto que Gonzalo ya mencionó. No alcanza la voluntad, no alcanza el amor, no alcanza el cariño. Necesitamos también conocimiento específico acerca de las implicaciones de la violencia, del trauma, sus afectaciones y pues los canales o las vías que hay para poder articular intervenciones de protección efectivas, humanas, integrales. Entonces, amor y ciencia nos va a servir también porque en el área de la ciencia, además de estas esferas de conocimiento que mencionó ya Gonzalo que hay que conocer, le sumo el enfoque de derechos humanos. Hoy necesitamos intervenir desde ese enfoque, desde ese lugar, porque esa es la ruta que le da la categoría de ser humano a estas niñas, niños y adolescentes. Y solo podemos acompañarles en el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño. Si yo hago una medida disciplinaria o de protección que va en contra de alguno de sus derechos, estoy en el terreno de los malos tratos o estoy en el terreno incluso de la ilegalidad. En el caso de México, donde la convención se hizo ley, en esta ley que mencioné, y entonces cada medida disciplinaria que yo impongo a este niño, dejarlo sin comer porque se portó mal, es atentar contra su derecho a la alimentación, con su derecho a la seguridad, con su derecho a el respeto a su dignidad. Y entonces eso ya no se vale. El derecho a la participación es algo fundamental a instalar, porque muchas veces esta población, producto de la cultura adultocéntrica en la que vivimos, no es escuchada, ¿no? A la hora de elaborar los planes de intervención o planes de restitución de derechos, suele olvidársenos consultar a la persona más importante en este tema, que es el propio niño, la propia niña, ¿no? Y entonces, muchos de ellos y ellas están en el silencio total, o en ocasiones hablan con su sufrimiento, con sus síntomas, pero más bien es la población adulta la que estamos en ocasiones con cierta ceguera, cierta sordera, derivado de que no tenemos las herramientas para poder leer su comportamiento, ¿no? Y descifrar lo que nos están diciendo. El enfoque de derechos nos dirá que siempre un principio fundamental es el principio de la participación de la niña o del niño en los asuntos que le afectan. Si vamos a elaborar un plan de restitución, necesitamos hacerlo junto con ellos. No es un plan para ellos, es un plan con ellos a elaborarlo. No importa la edad que tengan, lo que nosotros necesitamos como educadores o profesionales de cualquier área es saber el lenguaje de cada etapa del ciclo vital, ¿no? Los bebés no hablan, pero sí comunican. Yo necesito saber cómo se comunican estos bebés que están aquí en esta residencia. Para eso es fundamental pues la formación, la especialización. Y mientras escuchaba a Gonzalo, en este ensayo que en mi presentación mencionaron que escribí, compilé un apartado donde producto de
hacer un ejercicio del derecho a la participación de esta población en residencias, nos arrojaron como muchas expresiones que yo les quiero compartir solamente para darles voz en este espacio donde somos puras personas adultas hablando de quienes no están. Lo estamos haciendo en pro y en beneficio de ellas y ellos, pero no están acá y tenemos que escuchar su voz. Algunos de ellos dijeron, nos deben preguntar qué queremos, si vivir en una institución bonita o quedarnos en nuestra casa aunque esté fea. Otro dijo, ni los abogados, ni los psicólogos, ni nadie sabe más que nosotros acerca de lo que nos pasa. Uno más, necesitamos espacios donde nos escuchen. Otro más, en algunos albergues te pegan. Te saliste de donde te golpeaban para caer en lo mismo, aunque peor, porque de tu casa te podías escapar a la calle si te pegaban, pero del albergue ni eso puedes hacer, no te puedes escapar. Bueno, quiero, compartir esto porque esta manera de escuchar su voz nos dice qué es lo que necesitan de las personas adultas a su cargo. Lo que necesitan es lo que alguien escribió aquí en el chat, que nuestras instituciones, nuestra persona, nuestros planes de restitución de derechos o de intervención se terminan convirtiendo en tutores de resiliencia. Un tutor de resiliencia puede ser una persona, un estímulo, una intervención, un espacio que genera la experiencia del buen trato, que permite meter, digamos, en contraste a todas aquellas experiencias maltratantes que ya se han vivido. Es aquella persona, institución, espacio, estímulo que le permite a la persona recuperar su condición humana, ¿no? Y entonces el cuidado sensible logra tal cosa, ¿no? Logra recuperarle su otredad, o sea, hacerle sentir un humano, un miembro de esta especie, porque la violencia de la que ya vienen, eso es lo que genera. La violencia es el quitarle su condición de ser humano para pasarlo a la invisibilidad o a la cosificación. La institución residencial puede ser una tremenda oportunidad para cambiarle su cosmovisión, su subjetividad, para modificar sus modelos operativos internos a través de una interacción vincular con adultos que, derivado de tener conocimiento, información sobre todos estos tópicos, se ofrece de una manera distinta y le hace sentir cosas distintas. Entonces, eso agregaría yo sobre la relevancia de poder contar con una formación especializada. Sabemos que desafortunadamente muchas veces no hay recurso. Las instituciones mencioné están colapsadas, ¿no? Los sistemas globales económicos producen demasiada pobreza. Uno de cada 2 niños y niñas en Latinoamérica o más están en situación de pobreza. Significa que sus familias no están pudiendo cumplir sus funciones, entonces el Estado tiene que entrar en acción, pero el Estado cada vez está más rebasado en sus instituciones. Entonces, lo que sí hay, necesitamos operativizarlo más. Y bueno, desde Fundación América por la Infancia, justo eso es lo que queremos hacer. Por eso permanentemente abrimos espacios de este tipo, para detonar reflexiones y para ir pensando y abriendo alternativas de encuentro con personas claves en la sociedad, como somos todas estas 332 personas que estamos aquí en esta sala con un interés común. Se fue volando el tiempo, veo que ya nos quedan pocos minutos antes de terminar la hora, entonces no sé si el equipo, Luz, Marisol o alguien nos dice algo de lo que ocurrió en el chat que pudiésemos redondear, Gonzalo y yo. Ok, estuvieron compartiendo un poco de sus experiencias, preguntaban sobre bibliografía sugerida para este tema, preguntaban también qué pasa en el caso de adolescencia, si es lo mismo o si hay algunos cambios por la etapa del ciclo vital,
Preguntaban también por las características que deben tener los cuidadores para ser cuidadores sensibles. Preguntaban también si es posible capacitar para que puedan aprender a vincularse los cuidadores. Y de forma general, digamos que es como lo que se puede redondear. Claro, habían otros comentarios sobre sus experiencias. Dale. Gonzalo, dale. Sí, mira, quería de nuevo otra reflexión. En Chile decimos, y creo que voy a contestar algunas preguntas que Marisol mencionó. En Chile decimos pastelero a sus pasteles. Cuéntenme cuál es el símil de ese refrán en Latinoamérica. Pastelero a sus pasteles. Es decir, dale, dime, Luz. Zapatero a tus zapatos. Perfecto, yo sabía que tú me ibas ahí complementó Daniela también en el chat. Pastelero a sus pasteles, zapatero a sus zapatos. A veces no es cuestión de recursos. A veces es cuestión de quién está liderando. Que no es el zapatero a sus zapatos ni el pastelero a sus pasteles. Es el pastelero a cargo de la zapatería y el zapatero haciendo pasteles. ¿Me explico? No creo que eso necesite mayor profundidad. El día en que logremos que los zapateros estén en la zapatería y los pasteleros en la cocina haciendo pasteles, va a ser el día en que dispongamos un sistema de protección a la infancia experto en infancia. ¿Cómo podemos llegar a ese día? A través de iniciativas como la de Fundación América por la Infancia Hoy y tantas otras que tenemos, ¿no? A través de estos espacios gratuitos, pero también a través de formación. Por ahí alguien preguntaba, ¿dónde nos formamos? Visiten la página de la Academia de Fundación América por la Infancia. Hay mucho, pero mucho donde escoger para formarse de manera especializada. El gran tema en política pública de infancia es que los expertos no están liderando estos temas y son quienes debieran estar a cargo, ¿no? Pastelero a sus pasteles. ¿Qué, cómo, cuándo capacitar? Lo más relevante es entender que este es un proceso continuo, que no existe una metodología que a través de un hito específico pueda nivelar, ¿no?, el conocimiento, la experiencia y la formación, porque están frente a un fenómeno complejo. Es por eso que el concepto de trauma infantil evoluciona al concepto de trauma complejo. Porque aquí también, y no incorporamos en el análisis esto, que a veces es, a propósito de lo que varios colegas decían, tenemos educadoras de trato directo con enseñanza media o enseñanza básica, sin formación. ¿Y saben qué otro tema tienen? Educadoras de trato directo traumatizadas que están cuidando a niños traumatizados. Es decir, trauma versus trauma, como la película Kramer versus Kramer, una muy antigua así. Trauma versus trauma. Eso es igual a mucho trauma. Entonces, no solo especialización y formación, es acompañamiento, autocuidado, terapia. ¿Cómo hacer un viaje al propio infierno, entre comillas, para visitar a tus demonios y actualizarlos, ¿no? Aquellos que te sirvieron de grandes aliados en momentos de sobrevivencia, aquellos que tienes olvidados, ¿no? Esos grandes guerreros que estuvieron contigo, claro, son feos, son monstruosos, ¿no? Tienen heridas, tienen deformidades, porque tuvieron que estar disponibles para la batalla, pero están ocultos, ¿no? Están ocultos esperando el homenaje que les debes para darle las gracias por la forma en cómo te acompañaron y cómo se sacrificaron. Y esos demonios, y acá hay investigación, si tú no los visitas, si no les rindes ese homenaje, si no los actualizas, se reactivan. Adivinen dónde, en el ejercicio de la crianza y los cuidados a niños. Y adivinen dónde más, en el ejercicio de la crianza y los cuidados de niños que han vivido trauma complejo y están institucionalizados. O sea, la posibilidad de que detone una bomba es tan alta que no es solo cuestión de formación y especialización, sino que también de autocuidado, de autorrevisión. Esto es un proceso que ni siquiera es de profesionales hacia educadores de trato directo, es para todos nosotros, que tenemos que estar en una constante y permanente formación y especialización para ver qué dice la ciencia, porque parece que amor tenemos muchísimo. El problema es que solo el amor no está siendo capaz de dar solución eficiente
Eso necesitan los niños, una solución eficiente, lo que requieren una respuesta concreta a sus necesidades y que podamos optimizar el poco capital humano y material que hay, o a veces el mucho capital humano y material que existe, pero mal distribuido, porque tenemos al zapatero haciendo pasteles. Gaudencio. Sí, y bueno, reiterar la invitación a que busquen academia.americaporinfancia.com todas estas personas que están preguntando en el chat también por bibliografía y formación. Entiendo, y ya Luz enseguida les dará mejor la información que yo, pero entiendo que sigue abierto un curso gratuito a tu ritmo ahí en nuestra academia sobre las implicaciones del el cuidado residencial, sobre las consecuencias de la institucionalización. Ahí con eso podríamos, digamos, dar respuesta a ese tipo de inquietudes y decir solamente que el tema es muy complejo, ¿no? Cuando hablamos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, de la mano viene trauma. Y lo que necesitan las niñas, niños y adolescentes son sistemas de protección, instituciones y programas informados en trauma. Esto es algo, pues, digamos, de unas décadas para acá, pero necesitamos meterle velocidad para que este sello se vaya instalando. No podemos seguir en la dinámica del enfoque asistencialista en nuestras prácticas, porque en ocasiones podemos con buena voluntad generar intervenciones iatrogénicas, ¿no? Sin quererlo podemos estar afectando y no nos damos cuenta. Yo quisiera cerrar diciendo que cuando me toca participar de estos espacios como hoy, estoy hablando y al mismo tiempo me estoy autoobservando, tratando de hacer un balance del mensaje transmitido, y siempre me pregunto cómo lo está recibiendo la gente, porque yo tengo la impresión de que al estar tan de cerca durante ya tantos años con esta población y los equipos que le acompañan, he visto demasiado el dolor, demasiado el sufrimiento, y como profesional llevo como una cierta prisa para que podamos mejorar nuestras intervenciones desde el rol que cada quien tengamos. Y entonces me doy cuenta que en ocasiones termino enfatizando de los claroscuros de esta realidad, de esta población, los oscuros, ¿no? Pero si eso ocurre, hay veces que me propongo hablar más de los claros y no lo logro, no me sale. Y no es porque no haya claridad, sino porque necesitamos hacer mucho más conciencia de las cosas que se naturalizaron. Todos los informes y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño hablan de esto, de la importancia de tener equipos amplios, especializados, y nos los recomiendan desde hace mucho tiempo. Pero yo en ocasiones encuentro que no hay mucha motivación para especializar a los equipos, sino que la tarea de atender las consecuencias de la violencia y del trauma pareciera invisibles y se le delegan a cualquier persona, incluso a cualquier profesional, sin asumir que las universidades siguen sin formarnos en temas relacionados con trauma hoy. Y hablando de la población educadora o quien cuida en la vida cotidiana, ya lo mencionó Gonzalo, en ocasiones hay toda la voluntad, todo el amor, pero muy poca ciencia, muy poco conocimiento o competencias para la crianza de esta población específica, que al venir del trauma necesita un conocimiento más preciso. Y muchas veces las gentes que se acercan a esta población, el único referente que traen es el haber visto crecer o a sus propios hijos o a sus sobrinos, ¿ah? Una población que afortunadamente creció en condiciones familiares más favorables, ¿no? E inevitablemente, cuando yo estoy ya en la residencia con este otro niño, me percato con expectativas parecidas a las que yo le genero o a mi hijo o a mi sobrino o a mi ahijado. Y eso es medio natural, pues uno tiende
a meter en contraste solamente con base a lo que hay en la propia mente, en la propia experiencia. Pero esto es desventajoso, injusto y perjudicial para el niño o la niña de la residencia. Necesitamos por eso una formación muy amplia. Y bueno, en Fundación América por la Infancia seguiremos empujando, y en lo personal, que supongo que también a todo el equipo, pues nos entusiasma la respuesta que ha habido esta tarde para escuchar estas reflexiones que Gonzalo y yo lanzamos, estos datos, y creo que va a ser motor para que continuemos en la ruta. Seguramente, cerrando este espacio, ahora Gonzalo, Luz nos podrá dar como información acerca de cómo ustedes pueden seguir estudiando, pensando, reflexionando sobre este tema. Yo con eso cerraría. Te cedo la palabra, Gonzalo, para que cierres. Sí, yo nada más animar con dos frases, una que es más oscura a propósito de la luz y oscuridad. Yo creo que para dimensionar el dolor provocado por el trauma, la institucionalización y la falta de un cuidado respetuoso y sensible también tiene que dolernos de alguna forma. Si no, no lo estamos comprendiendo y no lo estamos dimensionando bien. Y lo otro es que traten de mantener a su hámster lo más activo posible, corriendo en la ruedita. Yo con esas dos frases cierro y agradezco como siempre el cariño, la confianza de la Fundación América por la Infancia de México. Yo lo he dicho en todas las plataformas digitales y los live. Yo me siento parte totalmente integrada de FAI México. Siempre les digo que les debo mi visita a esos maravillosos lares. Así que cerrando, muy feliz y muy agradecido. Gracias por la cantidad de personas interesadas, por los que se conectaron. Les deseo un muy bonito fin de semana, que sea bien movilizador, que los arengue, que los refuerce, que los inspire para poder formarse y especializarse. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches. Un placer, Gonzalo. A los Igualmente, dos. Gaudencio, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Qué deleite escucharlos. Gracias a ustedes. Qué deleite escuchar a ambos. Yo estaba con la boca abierta. De verdad es lindo trabajar con personas como ustedes. Y hoy quiero decirles que nos sentimos muy honrados y honradas por leerles desde dónde se conectan y a qué se dedican. Y ya para cerrar, nos gustaría decirles un cómo. Hay varios cómos que se tienen que ir gestionando según la institución en la que trabajen. Pero uno de los cómo, lo mencionaron en varios momentos Gonzalo y Gauri, tiene que ver con la profesionalización. Y la profesionalización no cualquiera, sino buscar una profesionalización que apunte a la sensibilidad. Para el diseño de este programa, créanme que nos reunimos muchas veces, lo pensamos, y el año pasado, de septiembre a diciembre, estuvimos con un centro de asistencia social y fue maravilloso poderlo implementar, escuchar y aprender de ellos y ellas, porque ellos están in situ, ellos están allí, y fue una experiencia muy gratificante porque en este programa lo que pretendemos es ver las necesidades, y como es online en vivo, realmente, aunque tenemos la clase diseñada, no me dejarán mentir compañeras y compañeros, se iba moviendo la clase con los aportes que iban dando cada una de las personas que estuvieron en esta formación. Así que, Jonathan, ayúdame con el apoyo visual, porque esta última parte les quiero hablar de esta formación intensiva. Se llama Cuidado Sensible a Niñas, Niños y Adolescentes en Instituciones Residenciales. Nos jugamos la moneda. Esperamos que se sumen personas y quisimos apostar por esta formación, por esta población. Es de septiembre a enero del 2022. Es dirigido a profesionales que trabajan en instituciones residenciales. Pasamos a la siguiente, por favor. Sabemos todo lo que ya dijeron mis dos compañeros, que el abuso en la infancia deja marcas. Y es importante ante esto saber y estar informados de esas marcas, y por ende estar informados en lo que significa el trauma, en lo que significa el apego, en lo que significa la resiliencia, el autocuidado. Entonces, por eso es tan importante que haya una formación apuntada en esta mirada. Avanzamos, por favor. Y bueno, es
está dirigido a profesionales que trabajan o colaboran en instituciones residenciales para niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados, albergues, internados, centros de atención, casas hogar, casas cunas, centros de asistencia social o como les llamen en donde ustedes estén viviendo. El programa es muy interesante, tenemos 5 módulos y en estos módulos vamos a ir dando un paseo formativo sensible y cercano. Vamos a ver cada uno de ellos, le damos otra, por favor, la otra diapositiva, Jonathan. Comenzamos con Gaudencio Rodríguez con el cambio de paradigma hacia la infancia y a la adolescencia. Aquí la importancia de saber acerca de los malos tratos, cómo pasar a los buenos tratos, cuál es la situación actual en el cambio de paradigma, el enfoque de derechos y el papel tan importante que tenemos las y los profesionales ante la formación y el cuidado de niñas, niños y adolescentes en este siglo. El módulo 2 es un módulo que nos lleva al autocuidado. Ok, ¿quién cuida de quién cuida? ¿Quién escucha al que escucha? ¿Quién contiene al que contiene? Aquí es bien interesante porque vamos a ver cómo nuestras necesidades tienen que estar resueltas para poder nosotros acompañar a otras personas. A estrategias como el mindfulness, la inteligencia emocional, la autocompasión y la resiliencia como tutores es parte de del paseo temático que vamos a dar con nuestra queridísima Corinne Masiulski. Y luego nos vamos al módulo 3 y en el módulo 3 está André Montoya, una médica, parte del equipo, y vamos a ver qué pasa en el cerebro de esas niñas y de esos niños, pero también incluso qué pasa en el cerebro de nosotras, las personas que acompañamos esas trayectorias de desarrollo. Vamos a ver el desarrollo infanto-juvenil, la teoría del cerebro triuno, vamos a ver ambientes resonantes y cada uno de los temas nos va a llevar a entender qué pasa en esos cerebros y qué podemos aportar. En el módulo número 4 tenemos como invitado a nuestro queridísimo y casi naturalizado mexicano, Gonzalo Silva, con el niño en el sistema institucional. Lo que ya decían mis compañeros, cómo esta infancia o esta niñez tiene maneras muy específicas de estar en el mundo por todas las situaciones que han vivido. Vamos a ver la génesis del trauma complejo, cómo nace nuestro enemigo, el impacto de la institucionalización, la importancia del ejercicio autorreflexivo y pues tomar en cuenta lo que no puede estar ausente para nosotros poder acompañar. Y por último, vamos hacia la esperanza. El último módulo acompaño yo y vamos a ver la resiliencia como esperanza a la recuperación. Y aquí vemos la ciencia de la resiliencia, las experiencias adversas en la infancia, los nichos afectivos y la promoción de la resiliencia en niñas, niños y adolescentes. Si se fijan, entonces hacemos un recorrido, pretendimos que fuera también sensible de nosotros hacia quienes sean parte de esta formación, para que vayan escalada también y estas personas puedan acompañar. Nosotros ser base segura durante este tiempo para las personas que se formen, para que a su vez puedan ser también base segura para niñas, niños y adolescentes. Pasamos a la siguiente lámina, que ya estamos por terminar. Los criterios de evaluación es asistencia en la clase en vivo y hay un ensayo final reflexivo. Ya está la preventa, ya la pueden ver. Por favor, Marisol, si puedes inhabilitar a partir de ahorita el chat y poner el formulario, porque viene una muy buena noticia para quienes están tomando en este momento la clase en vivo. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Quienes están en este momento, bueno, ahí viene más información. Si quieres más información, ahí viene el correo electrónico. Pueden tomarle una foto o el número de WhatsApp. Y por último, queremos hacerles la invitación porque hoy, en el formulario que está lanzando en este momento mi compañera Marisol, dale clic, llénalo. Una vez que lo llenes, vas a entrar a un sorteo por una beca del 40% para formar parte del programa intensivo de cuidados sensibles a niñas, niños y adolescentes en instituciones residenciales que comenzará próximamente el 4 de septiembre. El sorteo va a ser el próximo lunes y solo podrán concursar quienes se hayan inscrito en tiempo y forma en este formulario. Los resultados van a ser publicados en nuestras redes sociales. Además, las personas ganadoras serán contactadas por nuestro equipo, por lo que es importante que escribas correctamente tu número telefónico y correo electrónico. Así que suerte quienes quieran participar. Les agradecemos mucho haber estado acá en esta transmisión. Y bueno, queda hecha la invitación, de verdad, gracias, porque a mí me hace sentir esperanza. Si hubo
Más de 900 personas que se inscribieron en este tema, 900 personas que están pensando en niñas, niños y adolescentes en una situación de vida en residencias. Creo que es una muy buena noticia. Y conectadas, 338 en vivo. Híjole, el corazón de Fallo se queda tun, 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 latiendo muchísimo, muy fuerte. Síganos en redes sociales y bueno, el formulario quedó allí. Si tienen cualquier duda, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico, que es ventas.mx@americapolainfancia.com, o en nuestras redes sociales nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Volvió a lanzar Marisol el formulario. Que tengan linda tarde. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gaudencio. Gracias, equipo.